Bienvenido a tu programa literario El Planeta de los Libros. Estás en La Vega Televisión y mi nombre es Manuel Díaz Vargas. Este es un espacio de tránsito y de encuentro para las letras, para los libros y sus autores. En esta serie de programas que vamos a emitir, verás que están estructurados en tres ejes principales. El primer espacio, titulado Tomando un café con un libro, estará dirigido por Andrea Díaz y ella os presentará alguna obra literaria que recomendará para tu lectura. El segundo espacio, Taller de Escritores, vamos a intentar daros algunas ideas, algunas curiosidades, algunas pistas para todos aquellos que queréis iniciaros en el arte de la escritura y de esta manera vayáis tomando más conciencia de cómo podéis ir mejorando en vuestro manuscrito. Por último, el tercer y último espacio se titula Biografía de autores. Evidentemente, como puedes imaginarte, ahí vamos a tratar acerca de la vida y obra de los grandes escritores universales que dejaron una impronta y una huella en la literatura. Y antes de empezar, pues no lo quiero hacer sin recordarte que fue don Pedro Calderón de la Barca aquel que dijo que la vida es un sueño y por lo tanto, posiblemente tanto tú como yo no somos más que unos soñadores. Mira las fotos que me hicieron ayer. ¡Ay, qué guapa! ¡Me encantan! Ojalá envejeciera la foto por mí. Pues eso mismo deseo el protagonista de la novela que me estoy leyendo ahora. ¿Qué novela te estás leyendo? El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Una novela publicada en 1890 y que al principio fue publicada como cuento y llegó a tener hasta 4 versiones hasta llegar a la obra que es hoy en día. ¿Y de qué trata? Pues verás, Dorian es un joven muy atractivo de la alta sociedad victoriana. Tanto es así que un amigo, embelesado por su belleza, decide hacerle un cuadro. Es ahí en el estudio del pintor donde conoce a Lord Henry y queda fascinado por su visión acerca de la vida, de la juventud y de la belleza. A partir de ahí el mayor deseo de Dorian es permanecer siempre igual de joven y bello que estaba en ese retrato y empieza a buscar la vida y las experiencias de las que Lord Henry le ha hablado. Lo que él no sabe es que ese retrato le servirá como recordatorio tanto de su envejecimiento como en sus pecados. Es una novela que se centra en el narcisismo y en la decadencia tanto del alma de Dorian como de la sociedad victoriana. Bueno, pues léeme un poco, ¿no? Claro. La gente dice a veces que la belleza solo es superficial. Puede que sea así, pero al menos no es tan superficial como el pensamiento. Para mí, la belleza es la maravilla de las maravillas. Solo la gente superficial se niega a juzgar por las apariencias. El auténtico misterio del mundo es lo visible, no lo invisible. Sí, Mr. Gray, los dioses han sido buenos con usted, pero lo que los dioses dan, lo quitan enseguida. Solo dispone usted de unos pocos años para vivir, real, perfecta y plenamente. Cuando su juventud se vaya, su belleza se irá con ella, y entonces, de repente, descubrirá que para usted ya no hay más triunfos, o tendrá que contentarse con esos pequeños triunfos, que el recuerdo de su pasado volverá más amargos que derrotas. Cada mes que toca su fin le acerca un poco más a algo espantoso. El tiempo tiene celos de usted y lucha contra sus lirios y sus rosas. ¡Wow! Ahora me he quedado con la intriga. ¿Cómo termina? Si quieres saberlo, tendrás que leerlo. Esta es la recomendación para esta semana en Tomando un café con un libro. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Todo un clásico. Un poeta o un escritor es un mundo encerrado en un hombre. Víctor Hugo. Como escritor,
queremos crear nuevos mundos, inventar personajes e historias. Pero si queremos además captar la atención de los lectores, debemos dominar bien los tiempos y los ritmos. Naturalmente, dominarlos dentro de nuestra historia para conseguir nuestro fin. Hoy, en Taller de Escritores, te voy a hablar de 4 elementos imprescindibles para ello. Ellos son narración, descripción, diálogos y el tono. Vamos con el primero. Vamos a ver. ¿Qué es la narración? Bueno, la narración en la novela son la sucesión de acciones que ocurren, es decir, el movimiento. Por lo tanto, propician dinamismo a la historia, avanzando desde el mismo arranque, pasando por el nudo y finalizando con el desenlace de la historia. El segundo elemento, las descripciones. Por el contrario, las descripciones son estáticas y frenan el avance, pero son útiles y también son necesarias porque aportan información, así como detalles interesantes al lector. El tercer punto, los diálogos. Los diálogos son vitales. Los diálogos dan frescura y profundidad a los personajes, acercándonos más a ellos, haciendo que sean más humanos para el lector. Además, ofrecen distintos puntos de vista desde los respectivos puntos de visión que ellos tienen dentro de la historia que estamos narrando. Y ahora vamos con el cuarto punto, el último, el tono. Para el tono me vais a permitir que utilice una cita de Franz Kafka que yo personalmente me parto con ella porque me hace mucha gracia. Según esta cita de Franz Kafka, decía así: la desgracia de Don Quijote no fue su fantasía, sino Sancho Panza. ¿Verdad que hace gracia? Me parto con esta cita porque ¿notas ese tono irónico del escritor? ¿Te has preguntado qué es el tono en la literatura? Bueno, vamos a ver. Para desarrollar este tema vamos a entrar un poquito más en profundidad. En primer lugar, ojo, no te confundas. El tono no es el estilo, ni tampoco es el ritmo de la historia. El tono de una novela no es el tema que trata, tampoco es el estilo del escritor, ni siquiera la voz del narrador, no. El tono es cómo, presta atención, cómo suena el texto a medida que se va leyendo la obra. Me explico, vamos a ver. Nuestra obra la podemos vestir de un tono informal, irónico, íntimo, popular, de estilo trágico, optimista, pesimista, un sinfín de tonos. ¿Captas ahora la idea? Los personajes pueden ser, por ejemplo, muy serios, muy graves, pero sin embargo, el tono de la obra puede ser disparatadamente cómico. Eso es el tono. Sí, dime, dirección, dime, Juan Jesús. Ah, Manuel, dime. Ah, vale, que ponga un ejemplo, ¿no? Vale, venga. Me dicen que ponga un ejemplo. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a ello. Vamos a ver cómo cambia completamente el significado de las palabras utilizando un tono u otro. Vamos a ello. Pues como te digo, tía, que fueron un cuadro de Navidades. Me pasé mala con la gripe todas las fechas. Vamos, un cuadro. ¿Veis? Este sería un tono alegre. Pero sin embargo, fíjate cómo cambia totalmente con un tono trágico. Vamos a verlo. Pues ya ves, tía, me pasé mala todas las Navidades y no pude salir para nada. Fueron un cuadro de Navidades. Mientras planificas tu manuscrito, medita qué tono puede ser más apropiado para que suene mejor tu novela. Dependiendo de lo que quieras narrar, así vestirás con uno u otro tono tu novela. Como escritor, queremos crear nuevos mundos, inventar personajes e historias. Pero si además queremos captar la atención del lector, debemos dominar los tiempos y ritmos de nuestra novela. Si combinas estos 4 elementos que te he mencionado, es decir, la narración, la descripción, el diálogo y el tono, tu novela será fluida y armoniosa. De esta manera conseguirás moldear esos mundos interiores
que como escritor viven en ti. Recuerda, un poeta o un escritor es un mundo encerrado en un hombre. Víctor Hugo. Todos vivimos en las cloacas, pero algunos estamos mirando a las estrellas. Oscar Wilde. Existen personas que desde su infancia se ven obligadas a vivir entre la oscuridad y el frío de las más sórdidas cloacas, pero que sin embargo miran a las estrellas confiadas en convertirse algún día en una de ellas, brillando con su luz propia. Hoy, en Biografía de Autores, te traigo la vida de una gran estrella. Pido un fuerte aplauso para él. Señoras y señores, con todos ustedes, Truman Capote. Lily May Falk tenía tan solo 17 años, 1.000.000 de sueños por cumplir y una bonita figura, cuando conoció a Arch Person, en un pueblecito, o un pueblucho mejor dicho, de Alabama, Estados Unidos. Arch, 9 años mayor que ella, tiene facilidad de palabra, un gran coche y grandes planes para el futuro. Hay que ver, qué bonito es ser joven, ¿verdad? La boda se celebra rápidamente, con los brillos propios de la ilusión y la luz cegadora del amor. Pero su estrella es fugaz y pronto se apaga. El matrimonio está a punto de romperse cuando nace el pequeño Truman Strephus Person en Nueva Orleans el 30 de septiembre de 1924, al que posteriormente todos conoceremos como Truman Capote. Verás, su padre, Arch, es un vendedor fracasado con más cuentos que calleja, que vende cachivaches y todo tipo de productos inútiles y que se está dejando la vida en la carretera. Claro, Lily May necesita más, ella quiere más. Ella intenta hacer realidad sus sueños llenando su vacío con una serie de amantes fugaces. Claro, con este estilo de vida, naturalmente, no encaja un niño pequeño. Pronto sus padres se desentienden, dejándolo al cuidado de distintas niñeras o bien incluso lo abandonan de noche en los muchos moteles de carretera donde se alojan temporalmente, sin preocuparse ni tan siquiera por el llanto del niño. Truman llora hasta dormirse agotado y pasa mucho miedo por temor a que sea abandonado, a ser abandonado en cualquier momento. A los 6 años, en el verano de 1930, sus pesadillas se cumplen. En esa fecha, sus padres se desentienden definitivamente del pobre Truman, dejándolo al cuidado de unos parientes de Lily May. Pero no te lo pierdas, ven, acércate que te voy a explicar unas confidencias acerca de esta peculiar familia. Verás, te explico. Esta familia estaba compuesta por 3 hermanas solteronas y bastante cajarrabias, como te digo. Además de un hermano mayor, asmático, solitario y dicen que con bastante mala leche. Esta peculiar familia, como anteriormente decía, eran asistidos por 2 viejas criadas negras que estaban allí de toda la vida. Y ahora te voy a pedir que te hagas un cuadro mental. Imagínate, en un pequeño pueblo de la profunda América rural, llamado Monroeville, perdido entre inmensos campos de algodón y maíz. Allí pasa la criatura los días monótonos en su terrible soledad. Al atardecer, después de la dura jornada de trabajo en el campo, es cuando se reúne la familia, después de esa jornada dura, como te comentaba, en el porche de la gran casa de estilo barroco colonial, junto con algunos de los vecinos. En dichas tardes,
Truman, atento, escucha relatar a los mayores viejas historias de muertos y fantasmas, terroríficas apariciones y leyendas tenebrosas del más allá. Pronto, ¡zas! ¡Milagro! La fértil imaginación infantil de Truman empieza a darle forma a una idea: escribir historias para combatir la soledad. Desde ese momento, mirando a las estrellas, decide que será escritor, rico y famoso, por muy solo que se encuentre en aquella oscura cloaca. ¿Recuerdas la cita del inicio? Todos estamos viviendo en la cloaca, pero algunos estamos mirando a las estrellas. Oscar Wilde. De vez en cuando se deja ver su madre de visita, sin avisar, contando maravillosas historias y apasionadas de ciudades lejanas y cosmopolitas. Pero los brillos de su estrella rápidamente se apagan, de forma fugaz, desapareciendo casi sin despedirse. Ven, escucha esto que te voy a decir, porque no tiene desperdicio, no te lo pierdas. Truman, en palabras propias, recordaba acongojado cómo se quedaba llorando igual que un perro mientras, abandonado, veía alejarse el coche de su madre envuelto en una inmensa nube de polvo rojo. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, todo cambia. Un buen día, gracias a Dios, su madre vuelve a por él para llevárselo. Imagínate la alegría de Truman. Míralo, por ahí dando saltos de felicidad. Sí, verás, Truman está feliz porque su madre viene a buscarlo, pues esta, Lily May, se había casado por segundas nupcias con un próspero comerciante, Joe Capote. Sí, dime, Manuel. ¿Que si era italiano? No, ahora lo explico. Vale. Me pregunta Manuel que si era italiano. No era italiano. En realidad, su nombre completo era José García Capote. Para más señas, coronel y empresario canario. Es decir, que era español. Eso sí, afincado durante muchos años en Cuba. A partir de entonces, Truman llevará el apellido del segundo marido de su madre, como a partir de ahora todo el mundo le conocerá, Truman Capote. Ahora los tres viajan a Nueva York, donde ya residía el matrimonio. Oye, un sueño, el sueño de toda su vida, el sueño que él siempre había deseado hacer realidad, volver con su madre. Pero cuidado, a veces los sueños se convierten en pesadillas. En Nueva York es ingresado en un internado donde pasan los meses sin recibir ni una sola visita y, lo que es peor, sin pisar la calle. Este nuevo abandono de Truman fue un duro golpe para él. Ahora Truman empezó a sufrir ataques de histeria y sonambulismo. Además, para colmo, su amaneramiento o pluma lo convirtió en blanco de las burlas de los demás jovencitos internos, que se reían de él, gastándoles crueles bromas. Sin embargo, consiguió darle la vuelta a la situación, con su talento y agudeza, utilizando el sarcasmo para defenderse, dejando a los demás sin palabras, valiéndose de su afilada lengua, su cinismo y su agilidad mental para caricaturizar a sus adversarios. Eso teniendo en cuenta que él era más bien de estatura bajito y además con una voz un tanto desagradable, altiplana y aguda. Sin embargo, como te decía, se ganó pronto la fama y la admiración en el internado gracias a su peculiar manera de contar historias, las cuales él se inventaba. Vamos, entre tú y yo, que el niño también tenía más cuento que calleja. Ahora reafirma su identidad, declara abiertamente su homosexualidad y proclama su voluntad de convertirse en un gran escritor, codeándose con los ricos y famosos. ¿Recuerdas la cita del principio? Todos vivimos en las cloacas, pero algunos estamos mirando a las estrellas. Oscar Wilde.
Internado en Nueva York, lejos de las interminables explotaciones agrícolas sureñas, donde él se ha criado, las cosas parecen que no han cambiado gran cosa. Sigue estando solo en las cloacas, pero él sigue pasando las noches soñando. Desde los 8 años ha descubierto su auténtica vocación literaria. Pero, madre mía, ¿te das cuenta cómo pasa el tiempo? Truman Capote ha cumplido ya 18 años. Estamos en 1942 y la Segunda Guerra Mundial está en su pleno apogeo. Sin embargo, Truman Capote combate en su particular guerra personal, hacerse escritor y desterrar por fin sus miedos de la infancia. Aprovechando las plazas vacantes que la guerra ha dejado, Truman decide abandonar sus estudios y encuentra empleo en un periódico, el New Yorker. Su trabajo allí es rutinario y de escasa responsabilidad. Sin embargo, los 2 años que pasa allí en dicho periódico le dan la experiencia suficiente como para ofrecerse a otras revistas como columnista. En 1945 es contratado en una revista conocida por su interés en el talento literario, llamado Mademoiselle. Y aquí publica su primer relato corto, titulado Miriam. El primer paso a la fama y a las estrellas ya lo ha dado. Tras leer el relato, el editor de Jasper Bazar se pone en contacto inmediatamente con Truman y le publica este relato corto. Dime dirección. Sí, dime, Juan Jesús. ¿Que cómo fue? Ahora lo explico. Me preguntan en dirección que cómo fue. Pues un éxito. Fue un éxito inmediato. Ahora Jasper Bazar y Mademoiselle se disputan los derechos de publicación de sus obras. En pocos meses, Truman Capote se convierte en el personaje de moda. Imagínate, con tan solo 21 años y sin haber publicado ni una sola novela, se lo están rifando para que dirija él las revistas en las páginas de Sociedad. Comienza a recibir numerosas invitaciones para cenas, entrevistas, eventos y demás saraos. Con su aspecto extravagante y aniñado, cautiva a los auditorios de la Sociedad. Su círculo de relaciones con gente importante se amplía rápidamente, sobre todo, claro está, gracias también a Newton Arvin, su primera pareja estable, cuando éste le presenta a los grandes magnates de las editoriales norteamericanas. Perdonad, me ha dado la risa. ¿Que por qué me río? Bueno, os voy a hacer una confidencia. Me ha dado la risa porque he estado a esto de decir establishment, pero me he contenido a tiempo, no sea que luego aparezca un pedante, mi alter ego, y me corrija. Bueno, son problemas míos, eso es otra historia. Volviendo a lo nuestro, vamos a ver. Como te decía, Newton Arvin lo introduce en la élite literaria y también le descubre las grandes obras de escritores importantes como Marcel Proust, Henry James y otros grandes escritores del siglo XIX. También conoce a Carson McCullers, otra chica prodigio de las letras estadounidenses que también como él era sureña. Esta, con el tiempo, lo recomienda a uno de los editores de Random House. ¿Y a que no sabes qué? Pues que resulta que esta importante editorial publica en 1948 su primera novela, Otras voces, otros ámbitos. La crítica y los lectores quedan embelesados con su manera de escribir. Ven, acércate porque te voy a explicar unos cuantos detalles acerca de esta obra que son interesantes. Verás, en principio, Truman Capote pensó en llamarla Travesía de verano y tenía pensado que la obra fuera ambientada en la ciudad de Nueva York. Después de todo, era la ciudad que lo había acogido en adopción. Pero sufrió un bloqueo y, por lo tanto, decidió que debía volver al pueblo de Monroeville, el pueblo de su infancia, para enfrentarse de una vez por todas a todos sus miedos y de esta manera inspirarse. Nada más llegar al pueblo, cogió el manuscrito y lo tiró.
el manuscrito Travesías de verano, y, poseído por una especie de éxtasis inspirador, pasa las noches en vela escribiendo. Otras voces, otros ámbitos, basada prácticamente en su propia historia, en su biografía. De esta manera transforma sus demonios en una obra literaria. Aprovechando el tirón de su novela y la popularidad adquirida, viaja a Europa y se codea allí con la buena sociedad, estrellas de cine, ricos e intelectuales. Por cierto, una anécdota. De regreso se embarcó en el Queen Mary y viajó acompañado, ¿a que no sabes de quién? Viajó acompañado del escritor y dramaturgo, también sureño, Tennessee Williams. ¿Qué? ¿Que no te suena? Vaya por Dios. Bueno, pues te prometo que en otro programa hablaremos acerca de este, porque también menudo personaje. Volviendo al tema. El prestigio y la fama de su estrella se va afianzando y en 1951, a los 27 años de edad, publica otra de sus grandes novelas, El arpa de hierba, de gran éxito. Por fin, Truman Capote está en las estrellas, o mejor dicho, debería decir, él es una estrella. Se convierte en el centro de todas las fiestas y saraos de moda. Está en la salsa de todas las fiestas, por su humor cáustico y su lengua mordaz. En las revistas escribe en las páginas de sociedad acerca de los chismes y cotilleos de los famosos, precisamente por conocer muy bien todo ese mundillo. Y en 1958 escribe la novela Desayuno en Tiffany's, que describe los anhelos de la sociedad común norteamericana por exhibirse, como los famosos y los ricos, en el nuevo local de moda, en Nueva York, el Tiffany's. De ahí, como has deducido bien, viene el título de la novela. Dime, Juan Jesús. Sí, dime. ¿Que cómo fue la novela? Ahora te lo explico. Me preguntan que cómo fue la novela. ¡Bum! Fue un éxito arrollador. Imagínate el bombazo de esta novela, que a razón de esa fama que consiguió, se hizo una película, se llevó al cine. Precisamente la actriz principal fue Audrey Hepburn, como la protagonista. ¿Te suena, verdad? Claro que sí. Todos los desvelos de la infancia de Truman Capote, sus noches en blanco soñando por ser una gran estrella, se han cumplido de una vez. Por fin forma parte de la jet set. Es como se diría hoy, un influencer. ¿Recuerdas la cita del inicio? Todos vivimos en las cloacas, pero algunos estamos mirando a las estrellas. Oscar Wilde. ¡Ostras! ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, alter ego? ¿Me has asustado? ¿Qué hago aquí? Pues evidentemente he venido a echarte un capote, ya que eres inefable. Bueno, eso sí, patético. Eres patético. Vamos a ver, ya estamos otra vez con los anglicismos que utilizáis los cursis y los cosmovaletos. Que si jet set, que si establishment, que si influencer. Pero hombre de Dios, ¿por qué no utilizas las palabras adecuadas que disponemos en nuestro rico idioma? Por cierto, antes he escuchado por aquí nombrar la editorial Random House. ¿No has pensado, o mejor dicho, te imaginas que si en vez de dirigir tú el programa, lo dirigiera una persona así culta, una persona docta como yo, lo bien que quedaría aquí, no sé, digo yo aquí, un anuncio así que dijera espacio patrocinado por Random House, quedaría bien, ¿no? Vale, Manuel, por favor, corta esto, corta. Y tú, tío pedante, vete fuera, lejos de aquí, vete. Ay, Dios mío, perdonad la intromisión de este pedante. Es un engreído y de vez en cuando me viene a fastidiar. Pero bueno, es lo que tiene el riguroso directo, lo siento. Volvamos a lo nuestro. Estábamos hablando de Truman Capote. Truman Capote, creador de obras tales como Otras voces, otros ámbitos,
el arpa de hierba o desayunos en Tiffany's, se ha convertido en el centro de atención de las fiestas de moda y es el invitado que todos desean tener para dar chispa a su gala o evento. En las revistas, él escribe en las páginas de sociedad acerca de los chismes y cotilleos de los famosos y de la jet set. Se le podría llamar, sin intención de ofenderlo, debido a su humor cáustico y su lengua mordaz, el bufón de la alta sociedad. Estamos ya en 1959, en la ciudad de Nueva York. Tras el último éxito literario de Truman Capote, él medita qué otra novela interesante escribir. Vamos a ver. Hace tiempo que le ronda por la cabeza crear una novela que fuera una novela periodística, una novela no ficción, pero escrita y desarrollada como una novela. Hombre, la verdad es que desde luego tiene algo de novedoso. Y de pronto, ¡zas! El 15 de noviembre de 1959, el destino, ¡toc, toc!, llama a su puerta. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Verás, te explico. Los periódicos de la mañana se hacen eco de un suceso terrible, brutal, ocurrido en Holcomb, un pueblo perdido de Kansas. El New York Times cae en sus manos, en las manos de Truman Capote, que lee ávido una noticia horrorizado. En la América rural y profunda del Medio Oeste, un crimen sacude a todo el país. 4 miembros de una familia, los Clatters, han sido brutalmente asesinados. Acércate, verás, te voy a contar. Los Clatters son unos ricos y prósperos granjeros del mencionado pueblo, honrados y trabajadores. Por la noche, alguien entró en su granja, los ató y los amordazó. El padre había sido apuñalado con ensañamiento y degollado. 3 miembros más de la familia también habían sido rematados de un tiro en la cabeza. Pero aún hay más. Nancy, una de las víctimas, menor de edad, antes de morir, antes de ser asesinada, fue brutalmente violada. Lo irónico es que los autores de este crimen solo pudieron robar un mísero botín de 40 euros. ¡Madre de Dios, cómo está el mundo! Esta miserable noticia le explota como un fogonazo en la mente a Truman Capote. Puede ser su oportunidad para crear un documento periodístico real, pero en forma de novela. Esa idea que anteriormente te comentaba que le rondaba por la cabeza. Convence al New Yorker, donde él trabaja de columnista, para que lo envíen de reportero a cubrir esta noticia. Cuando llega al pueblo de Holcomb, Truman Capote solo tiene un título, el título de su novela, A Sangre Fría. Empieza a realizar una radiografía de un abominable crimen cometido en el mismo corazón de América. Poco a poco se implica más en la historia, visita a los presuntos asesinos del crimen, a Dick Hitchcock y a Perry Smith, y se hace amigo de ellos. ¿Qué? Sí, dime Manuel. ¿Que cómo pudo hacerse amigo de ellos? Bueno, ahora te lo cuento. Veréis, cuando vio por primera vez a los detenidos, se fijó en Perry Smith, un hombre bajito como él, de corta estatura, y que fue abandonado por sus padres y dado en adopción a otra familia que lo maltrataba. Esa dura infancia, parecida a la suya, le hizo meditar que, posiblemente, ese podía haber sido su futuro de no haber tenido tanta suerte en la vida. Truman casi tiene terminada su novela, pero le falta el fin. Hasta que no sean ajusticiados los culpables, no podrá finalizar su obra. Los asesinos lo consideran a Truman Capote su amigo, un amigo que espera su muerte para acabar su novela. La sentencia de muerte, pospuesta una y otra vez, alargó esta extraña amistad nada menos que 6 años.
En este tiempo hay quienes aseguran que Truman Capote se enamoró de Smith. Por fin, el 14 de abril de 1965, Truman Capote asiste a la ejecución por horca de los asesinos y él puede poner fin a su novela. La aparición de la novela en 1966 pulveriza todos los récords de ventas en Estados Unidos. Todo el mundo habla de la novela, la radio y la televisión, y constantemente le ofrecen entrevistas para que hable de su obra. Las revistas, como los periódicos, publican artículos sobre la obra. Las revistas, los periódicos, hasta la gente común de la calle hablan de Truman Capote. Además, también Truman Capote gana una fortuna con la novela, nada menos que 2 millones de dólares de la época. Mira, acércate, para que te hagas una idea, esto viene a salir más o menos a 15 dólares por palabra de su libro. Vaya tela, ¿verdad? Además, ahora se crea una nueva escuela, una nueva forma de hacer periodismo, el periodismo novelado, que otros muchos copiarán. Sin embargo, naturalmente, no todo es positivo. La asistencia a la ejecución le ha dejado un trauma profundo y los demonios de su infancia, que siempre intentó ahuyentar, vuelven ahora renovados. Para colmo, parece que se ha quedado seco para escribir. Ha puesto tanto énfasis en esta obra que ahora su imaginación está agotada. No tiene inspiración. Una crisis creativa. Ahora, sin objetivos claros, se aburre. Intenta volver a ser el bufón de la jet set y de los famosos, pero algo en su interior ha cambiado. Ya no le apetece la compañía superficial y frívola de sus antiguas amistades. Los chismes y los cotilleos los aborrece. Como él mismo dirá, esa experiencia reforzó su visión trágica de la vida, ironizando acerca de la vida y la muerte. Por eso dice él, me gusta el champán y vivo en el Ritz. Se refugia en el alcohol, las drogas y los omníferos. Otra cita suya, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Truman Capote cae en un proceso de autodestrucción física y social. Trabaja a medias en una obra llamada Plegarias Atendidas. Perdonad, aquí hago un inciso porque digo que trabaja a medias porque realmente no tiene ganas de trabajar. Simplemente va escribiendo cuando le apetece. Fíjate si es así que toda la obra no se publicará hasta 1986, pero tal como anteriormente os decía, volviendo otra vez al tema, va trabajando en esta Plegarias Atendidas, que en 1986, reitero de nuevo, es cuando se publica íntegramente, y en dicha obra arremete contra sus antiguas amistades de la alta sociedad y los artistas, desvelando secretos incómodos, infidelidades y destapando situaciones comprometidas. Bueno, claro, como te puedes imaginar, esto provoca un gran escándalo. Es un torpedo en la línea de flotación para la gente, para la buena sociedad. Y esto empaña su carrera. Ahora es rechazado por sus antiguos amigos y expulsado de la jet set. Solo y casi sin amigos, se vuelve aún más combativo. Parece visiblemente borracho en televisión y con la lengua muy afilada se crean nuevos enemigos. La gente dice de él que tiene más cuento que calleja. Su estrella se va apagando poco a poco, mientras sus demonios cada vez son mayores. En agosto de 1984, su amiga, Joan Carson, para intentar animarlo, le invita a pasar unos días en su casa, allí en Bel Air, en Los Ángeles. Hacia el mediodía del sábado 25 de agosto, Joan acude a la habitación del invitado para preguntarle si le apetece un baño en la piscina y refrescarse. Se acerca a la puerta. Toc, toc. Llama a ella. Nadie responde. Llama repetidas veces. Toc, toc, toc.
Truman no contesta. Ella, preocupada, entra en el dormitorio y... ¡Dios mío, sorpresa! ¡No! Sobre la cama yace el cuerpo sin vida de nuestro escritor. Tenía 59 años. En la mesilla de noche hay numerosos frascos de píldoras, pastillas. Las causas de su muerte son discutidas aún hoy día. Unos dicen que se debió a una insuficiencia hepática, otros a un cáncer de hígado, y otros, los más maliciosos, afirman que fue debido a una sobredosis. Sea como fuere, Truman Capote falleció el 25 de agosto de 1984, un mes antes de cumplir los 60 años. Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia. F. Scott Fitzgerald. Por cierto, ¿te has fijado que he utilizado continuamente la expresión popular ¿tener más cuento que calleja? ¿Sí? ¿Quieres conocer de dónde proviene y cuál es su origen? Pues vamos a ello. Verás, si alguna persona pone muchas excusas o exagera las cosas o se queja continuamente de algo, solemos decir que tiene más cuentos que calleja, ¿verdad? Pues precisamente de cuentos va la cosa. Saturnino Calleja, burgalés de nacimiento, heredó una librería en Madrid a finales del siglo XIX. Interesado como estaba en la pedagogía, fundó una editorial llamada Calleja, la cual publicaba sobre todo cuentos para los niños, pues Saturnino estaba interesado que los niños se aficionasen por la lectura. En su editorial publicaba todos estos cuentos a un precio muy asequible, tan solo 2,5 céntimos, lo que en la época se denominaba media perra chica. Y claro, a esos precios, los escaparates de las librerías siempre estaban repletos de cuentos de Calleja, y así se popularizó la expresión. Cuando alguien exageraba o solía decir algo para quejarse, la gente le decía: anda, anda, que tienes más cuento que Calleja. Ya está aquí, queridos amigos, el programa que hemos preparado para ti. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete a La Vega Televisión, donde nos encontrarás. Y antes de despedirme, no lo quiero hacer sin recordarte que fue don Pedro Calderón de la Barca aquel que dijo que la vida es un sueño y que por lo tanto posiblemente tanto tú como yo no somos más que unos soñadores.